La luz cálida del vestíbulo del Hotel Imperial de Zaragoza bañaba las paredes de mármol y las lámparas de cristal con una elegancia antigua. Era la víspera del aniversario del Ejército de Tierra, y oficiales de alto rango desfilaban con sus uniformes impecables, entre saludos y miradas llenas de respeto. Entre ellos, el comandante Alejandro Torres destacaba por su porte rígido y su expresión implacable, joven, condecorado y excesivamente seguro de su autoridad. Se movía como si el suelo mismo debiera agradecerle cada pisada. Flanqueado por 2 tenientes, se detuvo frente al mostrador de recepción, donde un anciano de rostro surcado por el tiempo esperaba pacientemente, acompañado de una joven. El anciano vestía con sencillez, pantalones caqui, una chaqueta de cuero ajada por los años y un parche casi ilegible en la manga. La joven, de rostro sereno pero tenso, se adelantó. «Buenas tardes. Solo estamos haciendo el check-in. Mi abuelo fue invitado al acto conmemorativo». El comandante esbozó una sonrisa seca al oír eso. «Este evento es exclusivo para personal activo, veteranos registrados y sus acompañantes debidamente acreditados». Su tono era cortés, pero su mirada hablaba de escepticismo. «¿Cuál es su nombre, señor?» «Ramiro Delgado», respondió el anciano con voz grave pero tranquila. Alejandro frunció el ceño. No era un hombre que reconociera. Pidió la invitación, que la nieta le entregó temblorosa. «Fue invitado por el general Ledesma», añadió. El comandante hojeó el documento como si fuera irrelevante. «No me consta en la lista», murmuró con desdén, ignorando deliberadamente el sello oficial. Un murmullo comenzó a crecer entre los asistentes. La escena, inicialmente discreta, comenzaba a atraer miradas. Ramiro seguía en silencio, su mirada perdida entre los ventanales que daban a la calle. No era la mirada de alguien confundido, sino la de quien ha visto demasiadas cosas para dejarse perturbar por lo trivial. Alejandro dio un paso adelante, invadiendo el espacio del anciano. Su voz descendió a un tono amenazante. «No quiero tener que llamar a seguridad. Este es un evento solemne. Usted y su nieta deben marcharse». Mientras hablaba, tocó con el dedo el parche desgastado de la chaqueta de Ramiro. «¿Y esto qué es? Un recuerdo de mercadillo». En ese instante, algo cambió. El ambiente se tensó. Algunos de los presentes lo sintieron, aunque no supieran explicarlo. El comandante retiró el dedo como si hubiese tocado fuego. Ramiro, sin levantar la voz, giró por fin la mirada hacia él. Sus ojos, de un azul pálido e insondable, atravesaron la fachada marcial del joven oficial. La nieta intentó intervenir, pero el anciano la detuvo con un gesto leve. Alejandro, buscando cerrar la escena con sarcasmo, se burló. «Vamos, abuelo. Todo veterano de verdad tiene un apodo. ¿Cuál era el suyo? ¿El abuelito valiente? ¿Don Memoria?» El murmullo en el vestíbulo se detuvo de golpe. Ramiro respiró hondo. Su voz, baja como un trueno en la distancia, resonó con una autoridad que nadie esperaba. «Me llamaban Víbora de Hierro». En ese preciso momento, las puertas del vestíbulo se abrieron con una energía contenida. No era un gesto casual, era una irrupción. El general Ledesma, imponente, con sus medallas brillando bajo las lámparas, entró acompañado de su escolta personal. Avanzó con paso firme, sus ojos fijos en una sola persona, no en Alejandro, en Ramiro. El silencio se hizo absoluto. El general se detuvo a escasos metros del anciano y levantó la mano en el saludo más solemne que había dado en su vida. «Don Ramiro», dijo, con voz grave, «es un honor tenerle aquí». El silencio era tan denso que podía cortarse con una navaja. Todos en el vestíbulo se habían quedado inmóviles, como si el tiempo se hubiese congelado. La escena era imposible de ignorar. Un general de división saludando con la mayor reverencia a un anciano que, hasta hacía segundos, había sido tratado como un intruso. Ramiro Delgado asintió levemente, sin afectación, como quien ha vivido demasiadas despedidas y homenajes para impresionarse ya.
El general Ledesma bajó la mano con solemnidad, pero sus ojos no abandonaron al hombre frente a él. Luego giró lentamente la cabeza hacia el comandante Torres. Su mirada era glacial. «¿Puede explicarme qué está ocurriendo aquí, comandante?», preguntó sin alzar la voz, pero con un tono que dejó claro que estaba furioso. Alejandro tragó saliva. Intentó mantener la compostura, pero sus mejillas ya no tenían color. «Señor, este caballero no estaba identificado debidamente. He seguido el protocolo». El general dio un paso hacia él. «Ese caballero, comandante, creó y lideró una unidad de operaciones clandestinas durante la Guerra Fría que ni tú, ni muchos de los aquí presentes podrían imaginar. Su existencia ni siquiera figura en los archivos públicos. Tú lo has humillado delante de todos por no reconocer lo que representa». Algunos oficiales que hasta ese momento habían evitado involucrarse, empezaron a mirar al suelo. El peso de la revelación había caído como una losa. La nieta de Ramiro, aún conmovida, se llevó la mano al pecho. Por primera vez comprendía que la humildad de su abuelo no era por falta de historia, sino por exceso de ella. «Víbora de hierro», susurró alguien desde el fondo. «Así es», confirmó el general. El líder del Escuadrón Sombra, 5 hombres que actuaban en las sombras más profundas de Europa Oriental, norte de África y los Balcanes, en misiones que ningún país reconocería jamás. Su hoja de servicios está clasificada al nivel más alto de seguridad del Estado Mayor. Ni siquiera yo tengo acceso completo. Solo sé lo esencial. Ramiro Delgado es una leyenda. Una oleada de suspiros y murmullos volvió a recorrer el vestíbulo. No había héroes de películas aquí. Solo un hombre real, que había hecho cosas imposibles y había decidido vivir en el anonimato, lejos del ruido y el aplauso. El general volvió a mirar al comandante. «Usted, Torres, se presentará en mi despacho mañana a las 07 Sior y vendrá sin galones, porque su carrera pende de un hilo. Ha fallado la prueba más básica, la de reconocer la grandeza sin necesidad de uniforme ni protocolos». Torres bajó la cabeza. No podía hablar. Su autoridad se había disuelto como azúcar en café caliente. Ramiro observó todo en silencio. Luego puso una mano temblorosa pero firme sobre el brazo del general. «Déjalo, Ledesma», dijo. «Todos fuimos jóvenes. Todos creímos saberlo todo una vez. El uniforme es una carga pesada. A algunos les lleva tiempo aprender a llevarlo con dignidad». Las palabras fueron suaves, pero dejaron una huella profunda. No eran una absolución, ni un reproche. Eran la muestra de un hombre que había visto el rostro del horror y aún así no había perdido la humanidad. El general asintió, respetuoso. «Tiene usted razón, como siempre, señor». Ramiro volvió a mirar a su nieta. Le sonrió. Y por primera vez en años, ella vio en su rostro no solo la ternura del abuelo, sino la determinación de un comandante. La historia de su vida estaba a punto de salir a la luz, pero no como un espectáculo, sino como un legado. Y en ese momento, mientras el resto de los presentes aún procesaban lo que acababan de presenciar, alguien murmuró: «Ese hombre salvó más vidas de las que jamás podremos contar». El general se volvió hacia los invitados. «Señoras y señores, esta noche no empieza en el salón de actos. Empieza aquí, en este vestíbulo, frente al verdadero invitado de honor». Y así, sin una nota de trompeta ni una cámara oficial, comenzó una historia que cambiaría para siempre la manera en que muchos entenderían lo que significa servir con honor. Y eso solo era el principio. Horas después, el salón principal del hotel rebosaba de luces cálidas, uniformes de gala y copas de vino. Pero a pesar de la música y las conversaciones animadas, el ambiente estaba teñido por lo que había ocurrido en el vestíbulo. Nadie hablaba de otra cosa. El nombre Ramiro Delgado, hasta entonces desconocido para la mayoría, se había vuelto el centro invisible de gravedad de toda la velada. En una mesa discreta, situada junto a un ventanal desde el cual se divisaban las luces de Zaragoza,
Ramiro estaba sentado junto a su nieta y el general Ledesma. Varios oficiales se acercaban de forma respetuosa, con palabras medidas y gestos cargados de admiración. Algunos le ofrecían su respeto, otros simplemente pedían permiso para estrecharle la mano. Él respondía con humildad, casi incómodo, como si todo aquel reconocimiento le resultara ajeno. «No me gusta ser el centro de nada», murmuró a su nieta mientras revolvía el café que apenas había probado. «Lo sé, abuelo. Pero creo que esta vez te toca aceptar que formas parte de algo grande, muy grande». Ramiro asintió lentamente. Su mirada se perdió un instante en las luces de la ciudad. Allí fuera, la vida seguía sin saber nada de las decisiones que una vez tomó bajo fuego enemigo, en lugares donde la diplomacia no llegaba, y donde los hombres se convertían en sombras para proteger al resto. «Durante años», dijo de pronto, sin dirigirse a nadie en particular, «me he preguntado si valió la pena desaparecer, vivir sin hablar, sin contarle a nadie quién fui, qué hicimos». El general Ledesma lo miró con gravedad. «¿Y ahora? ¿Lo sigue pensando?» Ramiro apretó la taza con ambas manos, como si el calor del café pudiera templar los recuerdos. «No lo sé. Hay noches en que me despierto escuchando gritos que ya no existen, o el rugido de un puma sobrevolando algún valle en Kosovo, o el silencio justo antes de entrar a un refugio en Beirut, y me pregunto si el precio de haber vuelto vivo fue demasiado alto». La nieta bajó la mirada, tocada por una tristeza que ya no era de pena, sino de comprensión. Esa noche estaba viendo por fin al hombre completo que su abuelo había sido. No solo el anciano que le contaba cuentos en la sobremesa, sino el líder que había tomado decisiones imposibles para que otros pudieran volver a casa. Un joven teniente se acercó con cautela. Tenía el uniforme perfectamente planchado, pero sus manos temblaban levemente. «Señor Delgado, solo quería decir que su historia me ha hecho replantearme lo que significa llevar este uniforme. Gracias por su servicio». Ramiro lo miró, serio, pero amable. «Llévalo con respeto, teniente. No como un escudo, sino como un espejo, porque no siempre protegerás a otros. A veces te verás reflejado en él y tendrás que decidir si te reconoces». El teniente asintió, claramente afectado. Luego se retiró con un leve saludo. Ledesma se volvió hacia Ramiro. «Usted tiene que entender que hoy ha cambiado muchas cosas, aunque no lo haya buscado. Su silencio fue necesario en su tiempo, pero ahora su voz también puede serlo». Ramiro se quedó pensando unos segundos. Luego, con una media sonrisa, respondió: «Puede ser, pero no soy un discurso, ni un mártir, ni un símbolo. Soy solo un hombre que cumplió con su deber y quiso volver a su hogar. Nada más». Y sin embargo, todos en el salón sabían que no era cierto. Era mucho más que eso. Era la prueba viviente de una España que aún sabía rendir homenaje al valor auténtico. Y mientras la orquesta comenzaba a tocar una pieza solemne, muchos oficiales jóvenes intercambiaban miradas con una nueva comprensión. Aquella noche no celebraban una institución, celebraban a los invisibles, a los que hicieron lo que nadie pidió, en silencio, para que el país pudiera seguir adelante sin saber cuánto le debía. Al día siguiente, el cuartel general de la Brigada de Infantería Mecanizada en Zaragoza amaneció cubierto por una niebla espesa. Era sábado, pero una cita ineludible había sido marcada a primera hora. El comandante Alejandro Torres debía presentarse en el despacho del general Ledesma a las 7 sueso en punto. Torres llegó con puntualidad, el rostro pálido, las ojeras profundas. Apenas había dormido. Llevaba su uniforme sin distintivos de mando, como se le había ordenado. Tocó la puerta con firmeza pero sin convicción. Una voz grave respondió desde dentro: «¡Pase!». El despacho estaba en silencio. El general, de pie junto a la ventana, no se giró al verle entrar. Tras varios segundos habló: «¿Sabe por qué está aquí, comandante?». «Sí, señor», respondió Torres, firme pero sin arrogancia.
Lo que ocurrió ayer no fue solo una falta de respeto. Fue una advertencia de lo frágil que se ha vuelto nuestra memoria institucional. Cuando un oficial joven no reconoce la historia viva que camina entre nosotros, es que algo estamos haciendo mal. Torres asintió con gravedad. El general se volvió lentamente. Su expresión no era de ira, sino de decepción profunda. He leído su historial. Tiene méritos. Buenas calificaciones, liderazgo demostrado. Pero también un problema de percepción. Cree que el uniforme le da autoridad moral automática. No es así. ¿Sabe qué da verdadera autoridad? ¿El ejemplo, señor? El respeto, comandante. Y el respeto no se impone. Se gana, sobre todo con los humildes. Torres bajó la mirada. El peso de las palabras le dolía más que cualquier sanción. He decidido no solicitar su relevo inmediato, continuó Ledesma. Pero sí le voy a enmendar una tarea. Va a diseñar y liderar un nuevo módulo de formación sobre historia de unidades especiales y reconocimiento a veteranos. Lo impartirá usted mismo, en todas las academias y bases que podamos alcanzar. No como castigo, sino como redención. Lo haré, señor. Con toda mi energía. El general asintió. Luego, con tono más reflexivo, añadió: La historia de Ramiro Delgado es un testimonio vivo de lo que significa servir sin pedir nada a cambio. Y usted, que estuvo a punto de echarlo de un hotel como si fuese un intruso, ahora tiene la oportunidad de honrarlo con hechos. Torres levantó la vista, visiblemente conmovido. No era orgullo lo que sentía, sino un deseo genuino de reparar. Más tarde ese día, en un pequeño café en las afueras de la ciudad, Ramiro y su nieta compartían un desayuno tardío. La radio sonaba baja, y la camarera los conocía bien. Era uno de los pocos lugares donde él podía pasar desapercibido. ¿Te molestó todo lo de anoche?, preguntó Lily, removiendo su infusión. No, respondió él tras pensarlo. Me dolió más que me vieras así. Expuesto. Pero supongo que era inevitable. El pasado siempre encuentra la forma de colarse por las rendijas. Ella le sonrió con ternura. No me molestó, abuelo. Me hizo comprender. Y eso vale más que 1000 historias inventadas. Ramiro se quedó mirando por la ventana. El mundo seguía su curso. Los coches pasaban. Un grupo de chavales salía de una panadería riendo. Todo tan ajeno y, sin embargo, tan protegido por lo que hombres como él habían hecho. De pronto, la campanilla de la puerta sonó. Ambos miraron hacia la entrada. Un joven en ropa civil dudaba en el umbral. Era el comandante Torres. No llevaba uniforme. Solo una expresión de inquietud y algo más. Humildad. Se acercó despacio. No dijo nada al principio. Ramiro lo observó sin mostrar emoción. Torres respiró hondo. Señor Delgado, solo quería... Las palabras se le atragantaron. Ramiro levantó la mano, deteniéndolo. Siéntese, hijo. El café aquí es bueno. Cuéntame quién es usted, no qué hizo anoche. Torres se sentó. Y por primera vez, no como oficial, sino como hombre dispuesto a aprender. Y así, sin ceremonia ni aplausos, comenzó la verdadera reparación. El pequeño café de las afueras, con su aroma a tostadas y café recién molido, se convirtió esa mañana en el escenario de una conversación que ninguno de los tres olvidaría jamás. Ramiro, el anciano que había vivido más de lo que jamás contaría. El comandante Torres, joven oficial que por fin entendía la profundidad del uniforme que llevaba. Y Lily, testigo silenciosa de cómo dos generaciones tan distintas encontraban un terreno común. Mi padre era cabo en la base de El Goloso, comenzó Torres mirando su taza. Murió cuando yo tenía 10 años. Nunca quise quedarme con la imagen de su ataúd cubierto por la bandera. Me metí en la academia con 18. Supongo que quería entender qué había detrás de esa tela doblada que me dieron. Ramiro lo escuchaba en silencio. Sus ojos no juzgaban, solo observaban. Lily tampoco hablaba. Solo cruzó miradas con su abuelo una vez,
como pidiendo permiso para que él guiara la conversación. «Y lo entendiste», dijo Ramiro, por fin. «Pero entendiste solo una parte. El símbolo, la ceremonia, la jerarquía. Te falta comprender el alma que sostiene todo eso». Torres asintió. No discutía. Ya no estaba allí para justificarse, sino para aprender. Ayer, cuando me habló del respeto, me sentí como si me arrancaran una venda de los ojos. Pensé que era un oficial competente, pero era solo eficaz. No era digno todavía. «La dignidad», dijo Ramiro, despacio, «no se mide en medallas. Se mide en cómo tratas al invisible, al que ya no tiene galones, al que no te puede ascender ni castigar. Si puedes mirar a esos hombres a los ojos, sin miedo ni desprecio, entonces estás en el camino». Lili tomó la palabra por primera vez. «¿Y tú, abuelo? ¿Nunca quisiste contar lo que hiciste? ¿Nunca sentiste rabia al ver que te olvidaban?» Ramiro sonrió con cierta nostalgia. «Durante muchos años pensé que el silencio era una forma de respeto. Y lo sigue siendo, en parte. Pero ahora veo que también puede ser una cárcel. No contarlo fue mi forma de protegeros. Pero quizá también fue una forma de aislarme». Torres alzó la mirada. «He comenzado a reunir documentación sobre unidades especiales en operaciones encubiertas. Voy a diseñar un programa formativo para los oficiales jóvenes. Me honraría, incluir su testimonio, aunque sea anónimo. Sus vivencias, su mirada». Ramiro se quedó en silencio unos segundos. Luego, simplemente asintió. «No me nombres. No pongas fechas ni países. Pero diles que no siempre se vuelve entero. Que incluso los que vuelven con todos los huesos intactos, a veces, dejaron parte del alma en alguna selva o montaña». Torres asintió, con respeto. El camarero trajo más café. La conversación cambió de tema. Hablaron del Zaragoza CF, del precio del aceite, del calor extraño para noviembre. Cosas normales. Y sin embargo, cada palabra tenía un peso distinto. Como si, por debajo, fluyera algo mucho más grande. El reconocimiento. Al despedirse, Torres se cuadró de forma instintiva, pero Ramiro negó con la cabeza. «No me saludes como soldado. Salúdame como hombre». Se dieron la mano. Firme. Verdadera. Y cuando Torres se alejó por la calle empedrada, Lili le preguntó en voz baja, «¿Crees que cambiará?» Ramiro la miró, pensativo. «No sé si cambiará él, pero ya ha empezado a cambiar lo que representa, y eso es más importante que cualquier castigo». La campanilla de la puerta sonó de nuevo. Otro cliente, otro café. El mundo seguía, pero en ese rincón de Zaragoza, algo se había redimido sin necesidad de rencor ni ruido. Y la historia aún no había terminado. Una semana más tarde, en la Academia General Militar de Zaragoza, un aula magna fue acondicionada para una sesión especial. Los cadetes habían recibido la notificación de manera inesperada. Asistencia obligatoria a una charla inédita sobre la historia de las unidades encubiertas del ejército español. Lo que no sabían era quién la impartiría. Cuando el comandante Torres subió al estrado, su presencia causó sorpresa. Algunos aún lo recordaban como el oficial rígido, formal, casi inalcanzable. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no proyectaba autoridad por miedo, sino por claridad. «Buenos días», dijo sin micrófono, con voz clara. «Lo que vamos a repasar hoy no lo encontraréis en los manuales, porque durante décadas esta historia fue invisible a propósito. Lo fue para proteger misiones, identidades y también conciencias». En la pantalla apareció una imagen borrosa, ampliada desde un viejo documento. Un parche con una víbora enroscada sobre un rayo. Hubo un murmullo de reconocimiento entre los más informados. Esta insignia perteneció a una unidad conocida solo por unos pocos como Escuadrón Sombra. No encontraréis su nombre en registros oficiales.
Pero sus acciones evitaron conflictos, rescataron rehenes y neutralizaron amenazas antes de que aparecieran en los periódicos. Mientras hablaba, intercalaba anécdotas sin nombres, mapas sin fechas y citas que parecían arrancadas de diarios personales. En una de ellas, leída con voz lenta, resonó en la sala como una confesión. El uniforme no te da derecho a hablar más fuerte. Te obliga a escuchar más profundo. Los cadetes, lejos de aburrirse, estaban absortos. Aquello no era teoría, era legado. Al final de la sesión, uno de los jóvenes alzó la mano. Señor, ¿quién era ese hombre del que habla? Torres sonrió. Un veterano, ya retirado, pero cuya sombra aún protege este país, y cuya dignidad nos recordó a todos que el respeto no se exige, se demuestra. Tras la charla, varios instructores se acercaron al comandante con miradas aprobatorias. Sabían que no todos los errores se redimen con castigos. Algunos se convierten en cimientos. Esa tarde, en el mismo café modesto de siempre, Ramiro Delgado leía el periódico mientras Lili anotaba cosas en su cuaderno. Una noticia sin firma relataba el nuevo programa formativo implementado por el Ministerio de Defensa. Valores invisibles, reconocimiento y memoria de las unidades encubiertas. No mencionaba nombres, pero Lili sonrió al ver el pequeño dibujo del parche en una esquina de la página. ¿Te molesta que usen tu símbolo?, preguntó. No, me alivia que sirva para enseñar, respondió Ramiro, sin apartar la vista del texto. La campanilla sonó. Esta vez no era Torres, sino una mujer de unos 40 años, que se acercó con una mezcla de timidez y decisión. Llevaba en la mano una carpeta con documentos antiguos. Don Ramiro Delgado, preguntó. Él la miró con una ceja arqueada. Depende de quién pregunte. Soy periodista, pero también hija de un cabo que sirvió en Bosnia. Él hablaba de un hombre con ese apodo. Víbora de hierro. Me gustaría escuchar su historia. Ramiro miró a Lili, luego a la periodista, y después a su taza, ya vacía. Lo siento, señorita. No tengo historias. Solo recuerdos. Y los recuerdos no se venden. La mujer asintió, comprensiva. Dejó la carpeta en la mesa. Entonces quédese con esto. Es parte del archivo que mi padre guardó hasta el día que murió. Creo que le pertenece. Se marchó sin esperar respuesta. Ramiro abrió la carpeta con cuidado. Dentro había fotografías borrosas, informes escritos a mano y un pequeño papel con una frase. Nadie sabrá nunca lo que hiciste. Pero gracias a ti, mi hijo vivirá en paz. No dijo nada. Cerró la carpeta, con una reverencia silenciosa. Lili lo miró, sin decir palabra. Sabía que no hacía falta hablar. El pasado siempre vuelve, pero a veces vuelve para cerrar el círculo. Y al fondo del local, en la vieja radio del camarero, sonaba una marcha militar, como si el país, sin saberlo, saludara a uno de sus guardianes secretos. Las semanas pasaron con la lentitud serena de los días bien vividos. Ramiro y Lili mantenían su rutina. El café de cada mañana, los paseos al atardecer por el Parque Grande José Antonio Labordeta, y alguna que otra visita discreta de jóvenes militares que querían escuchar, aunque solo fuera una frase suya. Él los recibía sin protocolo, con la misma calma con la que había aprendido a sobrevivir. Una tarde, mientras observaban cómo caían las hojas sobre los bancos de piedra, Lili preguntó con suavidad: ¿Te arrepientes de haber hablado, abuelo? Ramiro tardó en responder. Finalmente, dijo: No, me arrepiento de haber callado tanto tiempo. No por mí, por los que no volvieron, por los que fueron borrados de los informes, reducidos a una línea censurada. Ellos merecían algo más que silencio. Esa noche, de regreso en casa, encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro, una nota manuscrita. Gracias por recordarnos quiénes fuimos. Firmado, Unidad Sombra, Sección Norte. Ramiro cerró los ojos. No quedaban muchos.
Pero algunos aún estaban ahí, en la sombra, vigilantes. Poco después, el Ministerio de Defensa publicó una resolución discreta. Se crearía un memorial sin nombres, en honor a las operaciones invisibles del ejército español. No se hablaría públicamente de los hechos, pero existiría un lugar para la memoria. En el jardín interior del cuartel general del Estado Mayor, una escultura abstracta representaría una víbora fundida en hierro entrelazada con un rayo. Sin placa, sin explicación, solo para quienes supieran mirar. Lili lo llevó a verla una mañana de niebla. Ramiro se quedó frente a la figura durante largo rato. No dijo nada. Solo colocó su mano sobre el metal frío. No en señal de triunfo, sino de despedida. ¿Lo reconoces?, preguntó ella. Lo siento, respondió él. Y eso basta. Días después, sin previo aviso, recibió una carta del comandante Torres. Era una invitación manuscrita para asistir como asesor honorífico al primer Seminario Nacional sobre Liderazgo Silencioso y Valores Invisibles en la Guerra Moderna. Ramiro no contestó, pero ese día, al salir del café, le dijo a Lili: «Tendremos que ir a Madrid la semana que viene». ¿A la conferencia? A ver si los jóvenes están aprendiendo algo útil. El viaje fue discreto, nada de homenajes, solo un asiento reservado en la última fila y un café caliente esperándolo en la entrada. Cuando entró al auditorio, varios oficiales se levantaron de forma instintiva, pero Ramiro hizo un gesto leve con la mano. No quería más reverencias, solo escuchar. El comandante Torres abrió la jornada con una frase simple. A veces, los verdaderos líderes no se paran al frente. Caminan detrás, en silencio, asegurándose de que nadie se quede solo. Esa noche, en el tren de regreso a Zaragoza, Ramiro durmió por primera vez en mucho tiempo con una expresión serena. Como si, al fin, el país que protegió en las sombras le hubiera devuelto algo más valioso que medallas: comprensión. Y cuando Lili le cubrió con una manta y apoyó la cabeza en su hombro, él murmuró algo, casi sin voz. Ahora sí, ya podemos descansar, porque hay historias que no necesitan finales, solo verdad. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.